No hay ciudades sin barrios, no hay barrios sin viviendas, y sin vivienda no hay vivir. Bienvenidos y bienvenidas a Para Ayer. Grandes voces de la política, el arte, las empresas y la academia unen sus puntos de vista sobre la vivienda y la vida en sociedad. Para Ayer, un programa de Déficit Cero y Radio Pauta. Conduce Sebastián Bowen. Y en el programa de hoy tenemos a una mujer, mamá, actriz, mujer multifacética por lo demás. Javiera Contador Valenzuela, muchas gracias por estar presente acá en Para Ayer. Hola, Seba, feliz de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Oye, debo decir que me costó ver por dónde enfocar la conversación. ¿Por qué? Yo te voy a decir por qué. Porque me puse a revisar tu pasado, ¿ya? Y me doy cuenta que trabajaste en una teleserie, ¿ya? Que estuviste en el Festival de Viña, que has actuado en distintas obras de teatro, que estuviste en un matinal. Finalmente, por eso decía, una mujer súper multifacética. Entonces, Sí. desde todas esas perspectivas, por dónde comenzar no es tan fácil. No, y ahí te faltan cosas. No, pues es que también me gusta soy productora, tengo una productora, he dirigido, he hecho harta radio, me gusta mucho. Me encanta hice programas de viajes, estuve viajando harto, soy una viajera empedernida y sí, encuentro que la vida diversificada se hace más entretenida para personas que tienen problemas con la rutina y con las cosas demasiado reguladas. Rutinarias. Sí, a mí tengo un alma como una cosa media hiperkinética desde chica. No tratada con Ritalin, que hasta el día de hoy se manifiesta en tratar de hacer muchas cosas, y me gusta eso. Bueno, entonces partamos por donde todo comenzó. ¿Dónde naciste, Javiera? ¿Cómo era el hogar, el barrio? ¿Qué recuerdos tienes de ese lugar? Mi mamá me tuvo a mí muy joven, a los 18, y vivimos... yo lo que te voy a contar ahora no me acuerdo, pero nací en una casa, en la casa de mis abuelos, en Vitacura, y de ahí mis abuelos se fueron a vivir a Libia, porque mi abuelo era piloto de Libia. de la en Chile, y para el golpe se tuvo que ir, entonces se fueron, le salió una posibilidad de trabajo en Libia. Y como mis tíos eran chicos, entonces mi abuela se fue con todo y mi mamá se fue conmigo de un año y medio. No, con mi papá se separaron cuando yo era guagua. Y estuve en Libia, pero no tengo recuerdos de eso, no los tengo. Tengo las fotos, pero Claro. Después mi mamá volvió conmigo porque encontró que para criar Libia era complejo, para criar a una niña, a una mujer, entonces volvió. Y de ahí nos fuimos a vivir, un resumen, mi mamá se volvió a emparejar con quien fue mi papá mucho tiempo, el papá de mis hermanos, y nos fuimos a La Rayán. Y de esa casa sí ya tengo, porque ahí vivimos un ratito. Era una cabañita de 2 dormitorios cabañita como Hansel y Gretel, pero en el La Rayán. Y ahí me acuerdo teníamos un patio grande porque era como una especie de, no parcela, pero así como un terreno bien... Amplio. Sí, pero además como con árboles sin cortar, digamos como con medio selvático en versión bosque, ¿no? Bosque de La Rayán. Y tengo ese recuerdo de haber jugado mucho sola hasta que nació mi hermano. Y después siempre te dicen, con tu hermano vaya a jugar, y después uno se agarra con el hermano toda la vida, hasta que uno se empieza a adorar después. Yo peleé mucho con mi hermano. Sí, Sí. Yo tengo un par de mellizos. No de hermanos, sino que de hijos. Así que veo ahí la relación entre ellos. Sí, el amor al odio es muy rápido, pero nada, claro, después llegando tu hermano ya me puedo entretener con mi hermano, pero hasta antes de eso, claro, jugué harto sola, en una casita muy chiquitita, tenía chimenea, me acuerdo, cuando se podía. Oye, y en algunas entrevistas que ahí estuvimos inspeccionando, haciendo arqueología, has contado un poco la experiencia que tuviste en tu experiencia como educacional, finalmente, en el colegio. Estaba en latinoamericano, si no me equivoco, ¿no? Sí. Entonces, que justamente fue algo que contabas en ciertas entrevistas que te motivó a esta búsqueda también más multifacética, como a esta libertad, de alguna manera. Entonces, ¿es un poco así? Yo creo que sí, lo que pasa es que, yo nací en plena dictadura, por lo tanto, el colegio se me transformó en un lugar bastante
estable, pero además era un colegio que era bien alternativo, porque lo que querían era, había muchos, la mayoría de muchos alumnos y alumnas con temas con papás o presos políticos o exiliados, entonces igual el colegio trataba de ser como una especie de lugar seguro para estos niños que estaban con situaciones familiares bien vulnerables por la realidad política, por lo tanto era un colegio donde el teatro era importante. Yo siempre lo he dicho, para mí la semilla del teatro la conocí en el colegio y la saqué ahí, la desarrollé ahí. Y por otro lado, mi mamá era súper joven, bueno, es súper joven, y mi papá no estaba y a veces la situación era medio difícil familiar, entonces nosotros nos fuimos cambiando mucho de casa. Yo viví en muchas casas, no tuve... Te cuento esta casita que tuve en el Arrayán, claro, pero la verdad es que ahí vivimos, no sé, hasta que estuve en tercero básico y de ahí ya me fue cambiando de casa casi una vez al año. Entonces, o sea, como que el colegio fue como tu matriz, así. Sí, entonces el lugar como que donde yo iba todos los días, como que esta rutina que hablamos, es el colegio. Y en las casas... No, yo tengo alma taxista, o sea, yo te llego a cualquier parte muy rápido. Después tuve que volver a vivir con mis abuelos en Puente Alto, pero el colegio se transformó en un lugar muy... Yo lo pasé súper bien en el colegio, te diría como hasta tercero medio. En tercero ya lo empecé como que la mejor amiga se puso a pololear y ahí uno pierde tanto. Pero qué interesante ese enfoque, creo yo, como para el tema que nos convoca, tema barrio, cierto, tema ciudad. La función social que cumplen, la función urbana que cumplen los colegios también como espacio de encuentro, de reunión de una cierta comunidad. No sé si se logra en todos los casos. Entonces, ¿cómo potenciar ese elemento para que todos tengan también la experiencia que tú estás mencionando que tuviste? O sea, yo creo que todas las historias son distintas y las realidades son distintas y hay gente que atraviesa Santiago para ir a un colegio determinado y yo no sé, yo en nuestro caso, yo tengo 2 hijos de 10 y de 8, van a un colegio que queda a 1,5 cuadras, ya 2 cuadras de mi casa. Entonces, eso fue también como... Yo creo que en rigor, mi abuelo siempre decía eso, como los niños dirían al colegio que les queda en la esquina de la casa, porque... Es que eso sería lo ideal. Claro. Es que la calidad de vida... de no tener que atravesar o andar, no sé, yo estaba en el Latino que quedaba en Los Leones con el Vergel y vivía en Puente Alto en una época. Y entonces de repente tenía 3 horas libres, como entre medio de un taller, no sé, de básquetbol, y no me podía ir a la casa. Entonces tenía que quedarme en la calle o en la casa de alguna amiga, ¿cachai? Dando vuelta, porque entre la hora y media que me tomaba volver a la casa, claro, ya no me da. Entonces... En esta ocasión yo, como tengo esa experiencia y al final me iba para tomar la micro vacía porque en la tarde a Puente Alto estaba tan lleno que me iba a la escuela militar porque ahí partía la micro. Entonces ahí teníais la posibilidad de conseguir un asiento y como entonces era mejor pegarse ese pique del colegio a la escuela militar para poder, porque si no, y mandarse las 2 horas, pero listo, sentá. Entonces dije, no, calidad de vida, y coincidió como encontramos un colegio muy cerca de la casa, colegio que además me gusta y todo, pero claro, ojalá la educación alguna vez llegara a un nivel que, mi marido, mi pareja, el papá de mis hijos es argentino, por lo tanto para él porque cuando yo empezamos con el tema de los colegios, y así como, no, me decía, pero me dámoslo a cualquiera, le dije que no, pues en Chile no es así, pues. Claro, que eso en otras culturas es distinto, en otros países. Lo que me diga el colegio que está en el barrio. O sea. En Argentina no es tema, porque además la diferencia entre la educación particular y la educación pública son, por ejemplo, un poco más de inglés, pero no es sustancial para el desarrollo de tu vida, porque finalmente en la universidad, la hija grande de mi pareja, que vive en Argentina, tiene 18, quiere postular a medicina, y entonces lo que hace Argentina dice, ok, como hace un curso como de nivelación, porque como todos vienen de distintos lados, para que todos entren en igualdad de condiciones, a dar esa primera prueba de selección. Entonces tenéis un año donde van y después entran 600. Diego me dijo, yo estudié y era el número 304 y es de atrás, y va siendo como, pero todos parten como desde la misma base. Y en la educación, entonces para él era muy raro esto de que, y muchos temas de colegio, porque pasa en un sector. ¿En qué colegio estuviste? Empiezan todas esas cosas típicas de Chile. Sí. Que para otra gente es súper raro que alguien le pregunte a otra persona como, ¿tú en qué colegio estuviste? Y que eso te arme un puzzle como de la persona, como que tú como entonces en Argentina, diciendo, tú no preguntas, dijo, o sea, a no ser que seáis del mismo barrio, porque te puede haber tocado que jugáis en la claro, cancha. Es el barrio lo que te define ahí. El barrio, ¿cachai? Sí. Pero no jamás como el colegio, así como da lo mismo. Y el impacto que eso tiene en la vida más urbana, o sea, de la ciudad, por lo que tú estabas contando, efectivamente a las 7:30 de la mañana, una locura.
en todos los lugares es una locura ahora, ciertamente, en distintos países cuando empieza la jornada laboral, pero acá son traslados muy largos, desde un lado para otro, yendo a dejar el colegio, después en el fondo a las oficinas, sean en transporte público, sea, digamos, en auto. Entonces, efectivamente, tiene un impacto muy fuerte en la calidad de vida urbana. Claro, pasáis muchas horas trasladándote. Claro. Oye, y ahí en el colegio fue donde se te abre el mundo de la actuación, que un poco define desde el punto de vista más profesional, ¿cierto? Lo que te ha tocado. Sí, o sea, yo creo que lo tenía el bichito, porque como que cuando salió la posibilidad, me acuerdo hacer el taller de teatro con uno a quien yo lo quiero mucho, Mario Gatica, que era súper loco. Entonces dijo, no, vamos a hacer una obra improvisada, pero en pasada, porque hablábamos así, en cosas entretenidas, y participamos en unos talleres y competimos en un festival de teatro escolar. Con una obra improvisada, así como... Sí, o sea, se improvisa, pero es a partir de la improvisación, pero luego va quedando una obra como que siempre es la misma, digamos, pero esa creación es una creación colectiva en base a improvisación. Y se llama Como un día sentado en la cuneta me puse a pensar, largo el título. Y el título también fue improvisado. el título se le ocurrió a él, y estaba feliz con su título y todos como, ya, bueno, ya, sí, ya, vamos. Y me acuerdo que para mí esto de... Hay colegios que tenían hay colegios que tienen escenarios súper ricos, como el de Latino era discreto. Entonces me acuerdo haber ido, de partida el escenario del Latino era como así al aire libre. El de colegio, algunos que tenían luces, y era mucho más la sensación de estar como en un verdadero teatro. Y para mí encontré que esto era demasiado entretenido, demasiado alucinante, y me empezó a gustar mucho. Y como partí más con una cosa media lúdica, y para mí el actuar tiene que ver con eso. El actuar es un juego constante. O sea, no porque uno no haga dramas y cosas y uno sufra y llora y todo, pero está dentro como de un juego en serio. Y yo creo que eso es vital. Como todo lo que tiene que ver con no perder la capacidad de juego, la capacidad de asombro en todo, en la vida, es demasiado importante. Y a mí el teatro me ha dado eso, la actuación en general, en todas sus ramas, en todos sus géneros. Qué interesante esto además que tú contabas que pasaste de una casa en otra, ¿cierto? De un barrio en otro, y que hoy día partimos la entrevista y esta conversa con la idea de esta mujer multifacética que te ha tocado estar ¿cierto? Saltando de un lugar en otro en búsqueda de cosas, ¿cierto? En búsqueda de distintas experiencias a partir de esa profesión, de lo multifacética. De todos los trabajos y roles que te ha tocado interpretar o hacer, o roles como la misma producción, ¿dónde has visto que, por decirlo así, tiene una mayor responsabilidad del punto de vista de impacto a nivel más social? Los que te ha tocado. Yo creo que es difícil la pregunta por todo lo que hay pasado. Todos tienen algo. Pero ¿dónde he dicho, mira, aquí me metí un poquito en las entrañas de la ciudadanía? ¿Sí? Lo que pasa es que yo creo que lo más directo es, por ejemplo, yo hice matinales 5 años y creo que el matinal ahora varía un poco después de la pandemia como una cosa más política y como de debate y todo, pero ahí me tocó ir a hacer, de verdad, construir techos para Chile, y ir en persona y hacer la casa, porque yo para eso soy como aperrada o me tocó ir a entregar en algún momento una escuela que se había caído por una nevazón en el sur, y ir para allá, llegar con los camiones. Entonces tiene un impacto mediático mucho más fuerte y la gente lo relaciona y es mucho más... esa masividad o la masividad que tiene la tele abierta, eso es muy rápido. Entonces, claro, en términos como de, concretamente cuando me decís como algo que uno hace, por ejemplo, que pasa hoy día en los matinales, que si de verdad llega alguien con un problema no se lo puede solucionar en el segundo. O sea, uno contacta a un empresario determinado con una persona determinada y eso lo hace la televisión. Ahora creo que responsabilidad social hay en todo, en vivir. ¿No? Uno convive finalmente. Poder llevar, yo estudié teatro en la Católica y me acuerdo que fuimos a hacer mis primeros trabajos voluntarios fueron a la zona de Colchane, límite con Bolivia por el lado de Iquique, digamos, a unos pueblitos. Era hermoso, gente que no había, o pueblos donde nunca había llegado una obra de teatro. No es que la nuestra fuera muy buena, estábamos en primer, segundo año de universidad, pero teníamos que poner velas porque no había luces en el pueblo sin luces de noche, entonces poníamos velas en la plaza que con el viento se cortaban. Y esa experiencia de llegar a la gente con esto, con nosotros, con nuestros pintándonos, para mí era como demasiado, era hermoso.
Pero también me tocó después hacer las rutas con Ricardo Astorga y, no sé, ser la primera mujer blanca que 2 grupos humanos ven y que te toquen el pelo como que fuera realmente llegaran los marcianos y que te toquen la piel y como que, y ese contacto. Y a mí me abrió mucho. Creo que lo que más me ha abierto a mí la casa también es la posibilidad como de viajar, de entender que la visión que tiene uno del mundo es una visión súper sesgada según tu historia, tu contexto, pero que hay muchas más visiones, hay muchas más formas de vivir. Hay mucho, o sea, y eso, entender eso hace que uno sea una persona, siento yo, mucho más tolerante, mucho más dispuesto a conectar con el otro desde lo que el otro es y no desde donde lo que quiero que sea, ¿no? Que en Chile pasa mucho eso, que estamos tratando de convencernos de que yo tengo razón. O sea, hay tan poca capacidad de escuchar al otro que en el fondo es como te convenzo de que yo tengo razón y tú estás equivocado. No podemos pensar distinto, tú estás equivocado. Y eso es súper agotador también. ¿Y por qué nos pasa eso? ¿Por qué te he preguntado por qué en Chile pasa eso? Yo creo que igual tenemos, bueno, además de la deuda histórica concreta de la educación, yo creo que pasa por un tema de educación. Nos educamos en un sistema muy competitivo, que finalmente, que es como un poco sálvate solo, y por eso quizás es importante cuando la gente hace deporte, porque hay mucho deporte en equipo que de verdad uno dice, esto tiene como, acá uno aprende otras cosas, pero en general no nos hemos, porque nos tocó así, pero yo siento que uno puede cambiar un poco ese modelo de como de individualidad, ¿no? Que a nuestros abuelos, nuestros papás fue como trabajo para mi familia, lo que le pase al de al lado no me importa mucho porque estoy concentrado en esto, porque así, y la gente se sacó la cresta para sacar adelante a su familia, y yo siento que no es que esté criticando eso, porque cada uno hace lo que puede con las herramientas que tiene, pero me parece que también llegó un momento en que uno no, y creo que por eso también se produjo el estallido, o sea, tenemos que entender que uno no puede seguir viviendo súper bien si la gente al lado lo está pasando realmente pésimo. Y no es que eso sea comunista, como se malinterpreta, porque también es un tema de como, es como, pues estoy comunista que viajáis. No quiere decir eso, quiere decir que a mí me encantaría que todo el mundo tuviera mucho más posibilidades. Y sobre todo en lo básico, ¿no? Como, o sea, que de verdad, de ahí, a mí no me molesta que haya millonarios, no, yo encuentro que está todo, pero encuentro que el desde tiene que ser mucho más parejo, o sea, educación, vivienda, salud, jubilación. Oye, y ahí en la experiencia de viajes que hay, que lo he recalcado harto, esta idea como de conocer otras realidades, ¿cierto? Darse cuenta que también uno ve un ángulo parcial de lo que es, cómo podría ser la vida en sociedad, la vida en comunidad. ¿Se te viene a la mente como alguna experiencia en esos viajes que tú dijeras, cómo poder imitar eso acá en Chile, hacia dónde caminar? Por ejemplo, en esta idea en esta forma de vivir y de convivir, que tú hayas dicho, mira, me llama la atención esto y cómo lo podríamos traer para acá. Yo creo que, no sé, porque tiene que ver también con los desarrollos como económicos de cada sociedad y de cada país y todo, pero sí creo que hay cosas que uno no piensa que no afectan, pero sí afectan, ¿eh? O sea, creo que, por ejemplo, el clima, o sea, yo siento que, no sé, uno va a Brasil y la gente es como más feliz y hay niveles de pobreza altísimos, claro. Pero sin embargo, la sensación, como que hay otro, pero también siento que ahí el clima tiene mucho que ver. Yo ahora estuve en Islandia y en Groenlandia me tocó verano. El otro clima, digamos. Me tocó el verano, por lo tanto no había noche. O sea, oscurecía a la 1 de la mañana y amanecía a las 3 de la mañana. Entonces eran 2 horas de noche. Y en el invierno ellos no tienen día. Y conocí a alguien latinoamericano que vivía ahí hace un rato, que estaba haciendo, no sé, como una pasantía algo. Y me decía, es que les cambia la personalidad. Son súper locos. Decía, porque en verano como, buena onda, cerveza, y todo. Bueno, altos niveles de alcoholismo, muy solos allá, qué sé yo. Pero me dijo, en invierno no te hablan, es como que fueran otras personas. Porque la falta de luz o el exceso de luz, o sea, el no tener luz día, luz noche, ya, todos esos son factores. Pero sí me pasó que algo que a mí me cambió mi visión profundamente, me tocó estar en Sudán, con unas tribus que vivían, o sea, su día a día era como llevar la vaca, el poquito ganado que tenía, llevar a tomar agua al río, después devolverlo. En eso se echaban 8 horas porque 4 horas para el río, 4 horas de vuelta. Esa es como la base de la vida, ya. Y como había un nivel, Sudán con los problemas, guerras civiles, entonces un campo
muy cerca de ahí, a, no sé, a 1 hora, un campo de refugiados donde había mucha gente de esta tribu que estaban como refugiados ya con ropas, con poleras, y una de las críticas que se hacían como que no, que son súper flojos, entonces no hacen bien los trabajos domésticos, no hacen bien, no son buenos, los querían meter de mecánico, pero no entienden nada. Y eran tratar de occidentalizar a gente que su vida era llevar la vaca, tomar agua y volver para que hiciera el trabajo doméstico tuyo, y entonces eso no lo hacían bien porque nunca habían hecho eso. Su rollo era otro, era la vaca, la luna, las canciones, son tribus. Y llevados al mundo occidental así como a vivir la pobreza máxima, unos niveles de desnutrición horrible, unos campos refugiados, ¡ay, espantoso! Y toda una vida. Y entonces decían, pero nosotros los liberamos de esa vida que tenían. Y uno decía como, no sé, yo creo que estaban súper felices. Y vino este mundo occidental a tratar de inculcarle nuestra forma de vivir y de insertarlos forzosamente a que tengan un trabajo que no sé si tienen ganas de tener, porque así se vive bien, ¿no? Esa cosa como tratar de imponer. Y yo en ese sentido creo que hay muchas formas de... A mí por lo menos eso me hizo un clic como para la vida, como decir, ojo cuando uno trata de, tú estás mal, tú estás equivocado, tú no eres flojo, tú no quieres, ¿ah? Si tú no, el que no trabaja porque no quiere, el que no... Todos esos discursos tan totalitarios, me parece que la gracia de la humanidad es la diversidad. Pero sí, me parece que tiene que... y ojalá todo el mundo, que sería hermoso, ¿no? Naciera en un lugar como seguro. Ciertos mínimos, claro. Sí, mínimos que tienen que ver con... no solamente con lo físico y lo concreto, como puede ser, por ejemplo, claro, nacer en un lugar, no sé, en una casa o en un lugar donde te puedas guarecer de la lluvia, pero también en un lugar como de amor, creo que es importante. Creo que cuando tú me dices qué nos pasó cuando hablamos de esta cosa como individualista, tiene que ver con eso, que se fomenta poco el ser amoroso con el otro ser humano. O sea, de hecho, Chile tenemos unos problemas de salud mental gigantes y todavía mucha gente le da mucha vergüenza reconocer o decir, sí, necesito ir al psicólogo. Es como, es mal visto, es como que no podéis solucionar tus problemas solo. O el mismo fracaso. Está asociado a un fracaso. Tener un problema está asociado a ser, claro, como de alguna manera, porque los niveles de exitismo son inalcanzables, son irreales. Y yo creo que si nosotros, que es lo que yo intento y que me parece que igual en cierta medida también el mundo ha evolucionado, yo creo que ahora hay niños más, criados con mucho más amor, porque también como en el sentido no que uno no lo quisieran, pero había igual, no sé, te castigaban, te pegaban, hay cosas que ahora ya no, y los niveles de bullying, etcétera, que no están para nada eliminados, pero igual hay una conciencia al respecto, o por último se hablan, cosa que antes no sucedía. Y yo creo que, no sé, lo veo en el caso de mis hijos, que unos niveles como de amorosidad de esos papás con todos esos hijos, de compromiso, de ir... Yo sé que mi mamá me ama incondicionalmente, pero no sé si me hizo así como unos trabajos, así como que se queda a desvelar la noche haciéndote el trabajo. Yo me he desvelado haciendo unos planetas. Puro amor. Y yo creo que eso se traduce finalmente. Es interesante el tema del fracaso también. Me quedé pensando, como que en Chile, si tú decís que tuviste un fracaso, es como una cierta sensación de que entonces lo vas a volver a tener, cuando debería ser todo lo contrario, ¿cierto? En otras culturas eso se valora, o sea, cuando tú fracasaste es que hay un aprendizaje detrás de eso, entonces hay menos probabilidades de que vuelvas a... efectivamente nos cuesta el tema del fracaso en general acá, como que tratamos de aparentar de que somos exitosos. Así. O sea, me encantó hace poco que se hizo como viral, no cacho nada de nombres, me van a disculpar, pero un basquetbolista que le preguntaron como, sí, no sé si lo viste, como, oye, fracasaste, y se enojó y le dijo, no fracasaste, o sea, no sé, si fuiste Vamos a buscar el caso no me acuerdo, sí. Se llama como, tiene un nombre bien raro, yo sé que es hiper famoso, mil disculpas, pero él decía eso, como en el fondo que en el deporte no hay fracaso, porque nadie gana todos los días. Porque si no, lo podríais construir, claro, en el fondo, sin esos como perder, claro, porque además que a todos les debería tocar ganar de vez en cuando. Entonces, si solo hubiera un campeón, se transforma como en el monopolio del éxito, y eso tampoco existe. Entonces era muy bonito como
Como él enfocaba esto de decir, no me siento, y entonces le decía, tú tuviste un ascenso, al periodista le pregunta, ¿tú tuviste un ascenso, te ascendieron este año? No, entonces, ¿fracasaste? Claro. No, porque la vida no es así, no es como... Pero yo siento que estamos súper en deuda con nuestra salud mental, con nuestro, en general, y eso tiene que ver, afecta en todo, pues finalmente. Oye, y me matan si no te pregunto por una mirada respecto de la familia Larraín. ¿Ya? Entonces te quiero hacer una... ¿Mi familia Larraín? ¿Nuestros casados con hijos? Sí, ya, perfecto. Fabián Larraín. Fíjate que en una conversación en este mismo programa con Álvaro Díaz, él decía que Condorito era como una suerte de documental. Más que un documental del barrio chileno, en el fondo, de la época en que nace Condorito. Y súper interesante la mirada. ¿Casado con hijos es como un documental? No, yo creo que más bien como una... O sea, si alguien quisiera buscar a través de la ironía un poco, yo creo que tiene que ver mucho con Chile. Yo creo que sí, yo creo que representa a través del humor y de la ironía mucho de nuestros defectos finalmente, ¿no? El humor se produce mucho en la contradicción, no en la perfección, y estos son seres súper imperfectos. Pero sí, o sea, en el fondo... tiene mucho que ver con esto que hablamos, porque nosotros igual de alguna manera, siento yo, Chile imitó el modelo gringo, y Married with Children es una serie originalmente gringa, donde estos tipos, la diferencia que tuvimos que nosotros trabajar para adaptarla fue que en Estados Unidos hay más oportunidades que en Chile, o sea, realmente alguien que nace con poco, tiene la posibilidad, en Chile es mucho más difícil. Si no te tocó nacer en un buen lugar, ir a un buen colegio, qué sé yo, las posibilidades se te reducen drásticamente. Por eso Tito Larraín es Larraín. Porque decíamos, claro, por eso él siempre dice, no, yo soy de la familia de los Larraínes, porque a nosotros nos interesaba que fuera alguien que quizás pudo tener ciertas posibilidades, entonces claro, jugaba bien a la pelota, pero no, entonces se embarazó joven, entonces como, porque son factores que van influenciando, entonces sí, finalmente si uno hace un análisis sociológico de una serie, por supuesto que hay muchas cosas representadas, el arribismo, el individualismo, el aparentar, el querer ser lo que la tele te dice, querer ser la quien quiere ser todo, quiere ser flaca, joven, Tito quiere ser nada, como en su momento era medio machista también. Y ahora que la hemos vuelto a hacer, hemos tenido también que hacernos cargo de ciertos elementos de este país que va cambiando, y a mi juicio para bien, digamos, en temas de humor y todo. Entonces me parece que sí, o sea, si uno quiere hacer un análisis como yo siento basta con mirar la serie le hicimos el 2005, 2006 y ahora. Y vaya a ver la diferencia de que los países que representan son distintos. Mira qué impresionante, porque Chile ha cambiado muchísimo más. En estos 15 años. Entonces, si tuvieras un capítulo, puede que te parezca bastante, a lo mejor, bastante incómodo, qué sé yo, por temas de, no sé, de usar mujeres, o de alguna manera cosificar a la mujer, o de alguna manera, y es como... cosas que nosotros ahora ni tampoco se nos ocurriría hacerlo, no nos parece gracioso, pero en esa adaptación de esta cosa media patética gringa a media patética chilena funcionó, y los personajes son bien representativos finalmente, porque esto pasa en todos los niveles sociales, o sea, hay quenas súper cuicas y hay quenas súper populares y son igual de quenas, y a mí me lo dicen, o sea, es como yo soy la quena de mi casa, yo soy la Titi, yo soy el Nacho, y eso es bonito, pero para mí lo más interesante ahí es cómo juega el humor, es cómo podemos reírnos de nosotros mismos, porque creo que eso es vital en la vida. Y justamente como para también ir cerrando la conversación, casado con hijos también es la historia como de un hogar, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace, te preguntaría, que una casa donde hay relaciones, en el fondo, en una familia, etcétera, sea un hogar? Yo siento que tiene que ver mucho con el amor. O sea, en un lugar donde tú te sientes seguro, donde tú quieres ir a guarecerte cuando estás triste o te sientes solo, o un lugar que para ti es un lugar de calidez. Yo creo que para mí el hogar está muy relacionado con eso, con el amor más profundo. O sea, un lugar que para ti es como, llegué. Como seguro, hay cierto confort, ¿cierto? Sí, totalmente. Y obviamente
el amor es elemental, pero no basta. O sea, finalmente, si hablamos en términos concretos, si esa vivienda está ubicada en un lugar muy inseguro, tampoco se transforma en un lugar seguro. Entonces, son ciertos factores que hacen que, pero tiene que ver mucho con eso, con la seguridad, pero no en términos de que está ahí, tenéis la media alarma y está ahí súper. No, quiero decir que tiene que ver con un lugar que para ti es un lugar que te sientes bien, te sientes cómodo y seguro en términos emocionales, como donde quieres llegar. Ahora, toda la adolescencia vamos a pasar por un momento donde uno no quiere llegar a la casa, porque es parte del proceso que uno le toca vivir, claro, en términos emocionales. Eso tiene que ver con... Pero pasado esa crisis, digamos, igual uno vuelve y dice, sí, igual este lugar, por mucho que ya fui, sigue siendo como un lugar para donde yo me siento tranquilo, como donde puedo quedarme. Y súper interesante esa mirada, no solamente para la casa, es para el barrio, ¿cierto? Para la ciudad, o sea, en la medida que uno se va sintiendo más tranquilo, ¿cierto? O sea, más yo creo seguro, que los vecinos son súper importantes. Nosotros tenemos un WhatsApp así como para todo, cosas de seguridad. ¿Y qué ha pasado? Como, hoy alguien entró a una casa y van todos, o necesito diarios para mañana, como ya no hay diarios y los colegios te siguen pidiendo diarios y ya el papel no existe, es como... Entonces, de todo tipo, y eso va creando comunidad. Yo creo que también el hogar tiene que ver con esa comunidad. Ahora, puedes decidir ir a vivirte, no sé, a un cerro en el sur y vivir solo, opción tuya, y está súper válido, por supuesto. Pero creo que en las ciudades el tema de la comunidad es vital. El tema de poder dejarle la llave a un vecino, que conocerse, mirarse, saber que si tiene un problema que puedes contar conmigo. Yo siento que esas redes, además en una población que se está envejeciendo, notoriamente, donde hay menos niños y más viejos y más viejitas y más gente grande que vive sola, me parece que es elemental que entre nosotros nos cuidemos, porque además que es muy bonito sentir que podéis contar con alguien. Eso hace que la vida sea mejor. Es clave. Oye, nada, pues Javi, muchas gracias por esta conversación multifacética con una mujer multifacética. Así que eso, esperamos seguirnos viendo. Muchas gracias por estar acá en Para Ayer de Déficit Cero con Pauta en esta conversación. Muchas gracias por la invitación y nada, pues que vengan muchos más podcasts. Esto fue Para Ayer. Grandes voces del Chile de hoy conversan junto a Sebastián Bowen sobre la vivienda y la vida en sociedad. Escúchanos también en el canal de Spotify de Déficit Cero y en pauta.cl.